La imagen de la marchanta frente al Paseo Bravo le refrescó la memoria al aventurero, siempre ansioso de obtener y consumir los productos de mercado populares, famosos y cotidianos en su infancia. El paseo por los mercados cuando niño le había costado varios accidentes, pisotones, golpes de diablito y cargadores de mercancías medio borrachos con olor a pulque matutino. La tentación de tocar los productos también le había producido regaños y disgustos. Si no compre, no mayugue. Las tías y la abuela reían. Habían intentado corregir a las marchantas con la palabra correcta, magullar y no mayugar. Pero había sido inútil siempre. Ese era el lenguaje de los vendedores del mercado. Meter las manos en los costales de maíz, frijol, lentejas, garbanzos, ayocotes, le había producido algún piquete de animal escondido en ellos. No metas las manos, niño, te va a picar un alacrán, decían. Pero él disfrutaba la sensación alrededor de sus manos cuando los granos se movían al no oponer resistencia. A los costales de chiles nunca metió las manos, el olor le alejaba. Pero los peores recuerdos habían sido cuando en el patio de la casa de la abuela quiso coger un órgano, un cactus pequeño. En su casa abundaban, estaban sembrados en macetas pequeñas forradas de pedacería de talavera. Las espinas pequeñas, delgadas, muy finas, se le metieron en los dedos y costó mucho dolor y tiempo quitárselas. Algún vecino había aconsejado erróneamente meterlas en agua caliente y luego fría, pero con ello la espina acabó por meterse más en la carne del pequeño aventurero recién iniciado en no cojas eso, niño. Pero la más desagradable experiencia había sido cuando una de las tías con familia en Tepeyagualco le había sorprendido con un fruto rojo intenso, muy llamativo y agradable a la vista, de un sabor inconfundible, sabroso. Se lo había llevado a la boca con un tenedor de por medio y le invitó a morder. Así conoció Salacaín la pitaya, fruto de la cactácea, pero no se enteró cómo se había pelado. Meses después, en el mercado encontró una canasta a un lado de la marchanta quien limpiaba las pitayas rojas con una gran experiencia sin siquiera hacer caso de las espinas de todos tamaños alrededor del fruto del cactus, como si se tratara de una defensa para no ser tocadas o consumidas. Y ahí va el Salacaín torpemente a coger con la mano la pitaya para llevarla a la marchanta. No alcanzó ni a sacarla de la canasta de mimbre. La soltó en medio de llantos y gritos. Las risas y los regaños se unieron a su lamento. Así aprendió el aventurero a respetar a la pitaya, de la cual se enamoraría poco tiempo después por su sabor, rareza y enormes beneficios a la salud. En su casa se esperaba el mes de mayo para acudir al mercado o bien recibir de los parientes de Tepeyagualco 2 o 3 cajas con las primeras pitayas. Se limpiaban con el canto del cuchillo, las espinas se guardaban, luego con el filo se abría la cáscara de la pitaya de mayo, se desprendía y se colocaba el fruto de un rojo brillante y jugoso salpicado por las diminutas semillas negras en un platón. Usualmente se colocaba el platón por algunos minutos después en el refrigerador con las pitayas peladas y luego a devorarlas. Su sabor era dulce, carnoso, traía como consecuencia en algunas personas el aumento de color rojo en la orina o al defecar, pero a algunos ancianos esto no les espantaba, incluso procuraban consumir las pitayas como forma de limpieza de las vías urinarias. Otro pariente, don Mariano, padecía diabetes por un susto, decía él, y consumía regularmente la pitaya de mayo, pues le resultaba benéfica la fibra y la miel para bajar el índice de azúcar de su organismo. Años después, Alacaín leyó un documento de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre las investigaciones en torno a la pitaya y otros frutos de las cactáceas, y efectivamente, como decía don Mariano sin tanto conocimiento científico, la pitaya absorbe los derivados de la glucosa, evita que entre al torrente sanguíneo, ya que en el tracto digestivo se adhiere a las películas de la glucosa y eso hace que sea más complicada la absorción en el cuerpo. Entonces, aunque no hay una molécula o elemento que reaccione directamente, sí hay un efecto que impacta de manera positiva, decía el texto. Y para reforzar el tema, Salacaín había obtenido otro escrito atribuido a Gonzalo Fernández de Oviedo Valadez, quien en el año 1535 escribió Historia General y Natural de las Indias. En el capítulo 26, llamado De los cardones en que nace la fruta que llaman pitaya,
Lo siguiente leyó: es sana fruta que a muchos sabe bien, pero yo escogería muchas antes que a ella. Hace en la orina lo que las tunas, aunque no tan presto, pero a 2 horas que se comen 2 o 3 de ellas, si orina el que las comió, parece verdadera sangre lo que echa. No es mala fruta ni dañosa y es de bien parecer a la vista. Los cardones donde nacen estas pitayas es cosa fiera y de mucha salvajez. Salacaín llegó al texto al buscar la diferencia entre pitaya y pitahaya. Ciertamente la pitahaya es de una forma diferente a la pitaya de mayo. Tiene pétalos y se le conoce como la pitaya de agua, muy común en Guajuapan de León, Oaxaca, pero en el texto de 1535 se escribía con la H intermedia, perdida después. ¿Y las espinas guardadas? Ese era otro tema, recordó el aventurero mientras veía colocar las pitayas de mayo en bolsas de plástico transparente para su venta y protección del humo de los autobuses de pasajeros. Las espinas se guardaban en una bolsa de papel una vez lavadas y eran secadas cuando algunos de los miembros de la familia padecían una fuerte tos. Entonces, ya fuera la tos seca o no, eso no importaba, entonces se tomaba un puñado de las espinas de la pitaya de mayo y se hacía un té. El agua se tornaba rojiza y la bebida se consumía como agua de tiempo, preferentemente caliente. Al día siguiente la tos desaparecía. Su carne también era usada para dulces de Platón, el ante, por ejemplo, mezclada con camote blanco, o cuando ya estaba muy madura se hacía cajeta. Vaya con la pitaya de mayo.